Vamos a hablar del RII, Rimi, régimen de incentivo de medianas inversiones, ¿no? Me encantó esto, hablamos mucho del RIMI, hablamos del RII, ¿no? Ahora el RIMI. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces yo me puse a explorar y digo, a ver, objetivos, generación de empleo y mejorar la competitividad. ¿Nos sirve a las mini empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, etcétera? ¿Es una buena idea? ¿Es aplicable? ¿Es complicado hacerlo? Cuando tengo estas dudas existenciales y veo que en los grupos WhatsApp se debate mucho esto, ¿qué hago? Lo llamo a mi gran amigo Santiago Sáenz Valiente, maestro de las ciencias contables iberoamericanas. Un gusto verte. ¿Cómo estás? Ricardito, Ricky, un placer estar con vos, gracias por contactarme. La verdad que yo estoy muy contento con este régimen. Ajá, Le bueno. tengo mucha fe, le tengo mucha fe. Vos sabés que yo soy un crítico de la estructura tributaria argentina, en especial cómo le está afectando al agro. Sigue habiendo cuestiones que no son tan sencillas de resolver o consideran que no son importantes. Yo creo que sí, como la venta de inmuebles rurales, por ejemplo, pero puntualmente en esto del RIMI, que es un espejo del RIGI, vos pensás que el RIGI tiene sí o sí, para entrar en el régimen y tener ventajas de orden impositivo, una inversión de 200 millones de dólares. Acá estamos hablando que en determinados casos no hay monto mínimo de inversión Ajá. y en otros casos hay montos de inversión medidos para las micro, pequeñas y medianas tramo uno y 2. Mirá qué bueno. Esta es una calificación que la administra ARCA en función de la información que tiene de cada una de las empresas. Estamos hablando inclusive, a mi juicio, también de empresas unipersonales, no solo sociedades. El punto es que hay que para tener los beneficios, hay que estar dentro de determinado tipo de inversiones y por un lapso mínimo de 2 años. ¿En qué consiste? Consiste en una ventaja interesantísima que es devolverle gran parte del capital de trabajo a las empresas que invierten. Ajá. Empresas que invierten, si es micro, tiene que ser en esos 2 años invertir $150.000. La otra, Por ejemplo, suponete, qué sé yo, alguien, suponete, te voy a dar dos casos, ¿no? Alguien que dentro de la agricultura dice, che, yo quiero tener mi pulverizadora, ¿no? Quiero tener la mía cuando viene el contratista, o entreno mi gente para tener mi propia pulverizadora terrestre, o sembradora, no sé si, claro, son $150.000, ¿no? Es un montón de guita, es una inversión más grande. O incluso estoy pensando, y esto te lo pregunto como curiosidad, yo tengo un campo donde en el lote del fondo tengo 100 vacas y las tengo ahí, pero escucho tanto esto del boom ganadero que de repente digo, che, a ver, yo quiero hacer una conversión, yo quiero el maíz transformarlo en carne, entonces necesito mejorar los perimetrales, meter una manga nueva, comprar bombas sumergibles, qué sé yo, hacer una inversión grande. Eso entraría, porque cuando uno piensa en el campo, dice, che, bueno, a ver, no es comprar una fábrica o, digamos, son cosas tangibles del día a día dentro de un campo, ¿no? ¿Cómo lo ves? vamos a separar, Ricardo, en dos categorías de bienes. Ok, Por un lado, los bienes especiales, que ya vamos a hablar, que tienen una superventaja. Por el otro lado, todo lo que es maquinaria agrícola, o sea, todo lo que es bienes de uso, calificados contablemente como bienes de uso, que normalmente tienen una duración, se supone, de 5 o 10 años para su amortización respectiva. Esos son los bienes que, invirtiendo dentro del límite mínimo, de ahí para arriba, depende de la categoría, porque son 180.000, la otra es, creo que 600.000 claro. en 2 años, ¿eh? $600.000, 3,5 millones de dólares, y la tramo 2, 9 millones de dólares. No olvidemos que el RIGI está con 200 millones. Entonces, si yo compro una maquinaria, normalmente, por ejemplo,
se amortiza, se registra contablemente, impositivamente, en, por ejemplo, 10 años. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que deducir como gasto una décima parte de la inversión, sin incluir el IVA, por supuesto, el IVA es harina de otro costal, entonces ahora me van a permitir hacerlo en 2 años. Quiere decir 50% de la inversión en cada año. Claro. Quiere decir que yo me voy a ahorrar en el primer momento un 50% en el primer año por el 30% de tasa promedio, hablemos del impuesto a las ganancias, Claro. que eso me va a volver. Claro. Directamente voy a tener un menor impuesto. De la otra También, manera, yo estaría, o sea, me dejaría nada más que el 10% y me queda el 90%, y el año siguiente otro 10% y me queda el 80%. En cambio acá, flaco, calzás 50 como gasto y esto te baja ganancias. Es un adelanto de la deducción, es una anticipación de la deducción del monto invertido. Claro, ok. Entonces, eso es muy importante que se destaque. Hay mucha gente que originalmente entiende, creo equivocadamente, que cuando hace una inversión es todo deducible en ese momento. No. Claro. Pero acá, cuando está, a partir del momento que está afectado a la generación de renta agravada, allí se cuentan los 2 años, en el caso de una maquinaria, sembradora, cosechadora, tolva, lo que se te ocurra, y incluye también, pero con otra porcentual, todo lo que es infraestructura. Ok. Todo lo que es obra civil entra con una deducción se consideran los años de vida útil equivalentes al 60% de lo que naturalmente se considere. Por ejemplo, haces una planta para cerdo, no sé, enorme, Sí. gastás unos cuantos millones, bueno, esa Clarísimo. planta normalmente lo hubieras computado un 2% por año, Mm. Ahora te 50 pregunto, años, o 30, claro. depende en caso de cómo es la tecnología. Sí, ahí lo veo muy bien, por ejemplo, ahora que hablamos de biocombustibles, etcétera, ¿no? Me imagino bioetanol, alguien que quiere poner una planta de bioetanol, casi que entraría en RIGI, te diría, ¿no? Y el que quiere poner a lo mejor biodiesel, bueno, entra en esto. Pero voy de nuevo a este tema que me interesa, que es desde la ganadería, porque hay gente que me dice, ¿sabe qué pasa, Richard? Yo entraría, yo la veo, es más, la veo por todos lados. El gran problema que tengo es que tengo los alambrados perimetrales hechos fleco. Entre paréntesis, tengo gente que me ha dicho no consigo alambrador. Fíjate el dato, ¿no? Entonces vos decís, che, no hay trabajo y no hay ningún peón de alambrador que haya aprendido y se ponga una empresita. Bueno, alambradores. Equipos, ¿no? Para hilos, equipos para alambrado eléctrico adentro. Este tema de me falta el agua, tengo que meter una bomba de profundidad con energía solar, una bomba, y después, bueno, tengo que Bien, meter los tanques, caños. ¿Qué pasa con eso? bien, ahí vamos a otro tema muy importante. A ver, para ganadería, y estos ejemplos que vos estás tomando, dejemos de un lado un segundo lo referente, lo último que me dijiste, referente a la mejora, puede ser energética o de llegada de agua. Sí, Bueno, todo lo que es calificado como bienes de uso a los fines contables, que se amortizan varios años, todo eso entra, ok, siempre que supere los límites en cada categoría. claro. Ahora, hay algunos bienes que un poco mencionaste, que son muy interesantes de informar. Los sistemas de riego agrícola tienen la posibilidad de ser deducidos totalmente en el mismo periodo de la inversión, en ese mismo periodo, el total de la inversión, sin IVA, por supuesto, esa inversión va a ser deducida directamente. Lo mismo pasa para quien compra hacienda de Pedri o puro por cruza. También esa hacienda se amortiza en 5 años actualmente, porque está impositivamente previsto de esa manera, y en cambio, con el RIMI se va a deducir totalmente el mismo periodo. Esto va a ser un boom de inversiones.
Yo no tengo duda, Muy porque bueno. también tenés todo lo que es, por ejemplo, de tecnología eléctrica, que genere o que almacene energía. Todo lo que es paneles solares va full. O sea, van a hacer cada vez más inversiones en los campos de eso. Y las mallas antigranizo, Ricardo, también, Ricky, va con esta ventaja de ser una deducción directa. Ahora Ay, bien, escúchame, te hago una pregunta. Sí, hay que tener cuidado con no vender nada de eso durante 2 años. claro, claro, claro. No Que no... solo tengo que completar, porque si no se cae el régimen ¿Y cómo y es? aparece la deuda con todos los recargos de intereses y multas eventualmente. Ok, suponete que yo agarro y digo, bueno, voy a meterme en el tema riego, voy a comprar 2 equipos, primero compro uno, después compro otro. Yo en carpeta presento mi proyecto, que a lo mejor a nivel de compras puede ser en más de 2 años. ¿Eso entra o tiene que ser compra Tiene que inmediata? ser en 2 años. En dos Los años, ok. montos de límites se miden dentro de los 2 años a partir de la primera inversión. Hay un dato que es importante. Está la ley, la 27802, que fija una serie de detalles respecto, por ejemplo, de la caída. ¿Qué pasa si yo vendí el bien? Bueno, se me cae el régimen, como te decía, aparece la multa probablemente y la deuda con intereses. Pero también podría pasar que, digamos, yo reemplace por otro bien de uso. Bueno, en ese caso no caduca el régimen, ¿sí? O una situación de fuerza mayor, ¿no? Entonces, ahí no caduca. Bueno, en la ley, en la 27802, está eso. Pero después salió el decreto, creo que es el 232, estoy pensando ahora, no sé si me estoy equivocando. Salió hace una semana el decreto. Y falta la reglamentación de ARCA para poder inscribirse dentro del régimen. O sea, Ok, hoy no podés inscribirte. Yo creo que la semana que viene sí, porque ok, eran ok. 30 días el compromiso. Decime, Santi, vos ya tenés clientes, vos que trabajás con mucho productor agropecuario y trabajás dentro de toda esta cadena, ¿ya tenés clientes que te están consultando y gente que por ahí ya presentó carpeta o ya se inscribió, ya está adelantándose? Mira, inscribirse no pueden Claro, sí. porque tienen que estar las normas de ARCA. Eh, Puntualmente tengo un cliente interesante, se manda a la parte el tipo, 18.000 cabezas, que está pensando en cuestiones de riego, sobre todo también, y eficiencia energética. Sí, Ok. exactamente. Bien. ¿Qué está pasando? Te cambio ahora, me pareció excelente y a cualquiera de los que nos está escuchando en este momento, ¿no? Productores, contadores, etcétera, ya saben que lo pueden llamar al famoso Santiago Sáenz Valiente, que tiene todo su equipazo ahí para asesorarlo. Che, Yo le Máster, tengo una fe brutal a este régimen, qué creo bueno, qué que, bueno, qué bueno, qué bueno. Ricardo, Vos- siempre, mirá, siempre el agro invirtió en condiciones adversas. Imagínate con esto. No, no, clarísimo, clarísimo, me encanta. Mirá que hemos hecho nota zapateando contra Me acuerdo, mira, hemos hecho nota desde hace, no sé, 15 años por lo menos, ¿no? Me acuerdo una que tenía que ver con tratar de ir viendo todas esas complejidades, ¿no? Que tenía el productor ante cerrar su balance, cerrar su ejercicio, etcétera. Después empezamos a hablar durante la época, creo que de Alberto, del despelote de complejidad. Cuando yo te decía que contadores amigos me dijeron, flaco, ¿en qué puedo laburar que no sea esto? Estaban podridos de todo lo que significaba esta maraña de despelote de cosas. Creo que todo eso se fue limpiando y ahora quiero destacar esto en la nota porque te veo a vos con otra sonrisa, digamos, viéndolo como un contador proactivo, no reactivo, estar bancándote todo lo bolonqui que te traía el Estado. No, 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 ahora el Estado de alguna manera me está ayudando a que yo haga cosas grandes. Bien, y hablando de cuando el Estado te mete complicaciones, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando, sobre todo en provincia de Buenos Aires, con el tema de ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos, presentación de todo esto. ¿Cómo lo estás viendo eso? Mirá, es lo más parecido a una tortura. Este impuesto a los ingresos brutos existe desde, por lo menos, el régimen de distribución de base desde 1900.
70, 78. Pero la verdad que es el peor de los impuestos, todo el mundo lo sabe, se acumula en la góndola, porque va en etapas, es acumulativo, pero sobre todo hay muchas incertidumbres a la hora de liquidar. Necesitas un ejército de gente para administrar una empresa agropecuaria mediana, porque tenés, por un lado, digamos, determinar con precisión cuánto es la atribución de ingresos que tenés que hacer para una jurisdicción, para otra, ¿no? Y la Argentina tiene 24, lo recordamos, ¿no? Entonces, efectivamente, se genera una inseguridad jurídica tremenda porque las normas del llamado convenio multilateral son escuetas y tiene digamos, muchas fisuras esa normativa. Con lo cual, yo siempre dije, escúchame, yo voy a pagar el impuesto, pero tomá, te doy y ustedes repartan. El tema es que cada jurisdicción tiene su norma, tiene su porcentaje, tiene su norma de determinar una base. Es muy dañino el impuesto a los ingresos brutos encima, con retenciones y percepciones permanentes de todos lados, incluso en los bancos, el famoso SINCREP. Hay, digamos, una empresa mediana tiene que vivir en gestión judicial con este tributo. El impuesto, mirá, para darte una idea, el arrendamiento rural, todos sabemos, va con un 5% en la provincia. Hay tasas que son salvajes. Y hay otras que uno dice, no, bueno, pero la venta de Hacienda y los granos van con el 0,75 en la mayoría de las jurisdicciones. Sí, fenómeno. Pero no te olvides que vos cuando compras un tractor tenés impuesto a los ingresos brutos metidos ahí adentro. Claro. Una sembradora. Vos contratás un servicio y está también todo lo que el que para prestar el servicio adquirió bienes, que también se acumula impuesto. Entonces, es muy dañino y no existe en ningún lugar del mundo. Un impuesto acumulativo como este no existe. Entonces, el problema es muy complejo porque ¿cómo resolvemos esto, Ricky? Porque las jurisdicciones, para poder solventar hoy sus gastos, el 80% provienen del impuesto a los ingresos brutos. Y peor, el resto proviene de inmobiliario, del impuesto de sellos, todo mal. O sea, en ese sentido, la verdad que sigo protestando porque no me dan otra alternativa, Ricky. Es tremendo el daño que se le hace y los saldos a favor que se generan, donde se quedan con el capital de trabajo. Es un pago en exceso del impuesto, se llama pago sin causa, se llama un pago ilegal. Está por encima de la ley ese pago que yo hago, me lo tienen que devolver. Y a propósito de esto, sí quiero dar una buena noticia. El RIMI también tiene contemplado para los que están adentro del RIMI una promesa, yo la quiero ver, pero una promesa de devolver el IVA dentro de los 90 días. No estamos hablando, para mi juicio, del famoso saldo técnico, porque eso no cambió. Lo que pasa es que el fisco siempre se queda con el IVA, incluso del llamado libre disponibilidad, que es una engaña pichanga, porque tiene muchas restricciones a su compensación. Pero ahora dicen que van a devolver dentro de 90 días. Genial. Lo quiero ver. Me gustaría verlo con una botella de champán al lado. Maestro, muchísimas gracias como siempre. Santi, gracias porque... Bueno, Ricky, yo lo veía que... Y gracias a vos. Gracias, muy amable. Gran abrazo.